Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, hoy en una fecha muy especial, el primer feriado en conmemoración a la abolición del ejército acá en Costa Rica. Así que les invitamos a acompañarnos, a tomarse un cafecito en esta noche lluviosa y que junto con nuestro invitado podamos hoy analizar en nuestra transmisión número 82 el tema de fondo que hemos titulado COP26, ¿cómo se hará para que los países cumplan con las promesas? Vamos a dar inicio, como todos los lunes, al ser las 8 de la noche, por Radio Costa Rica y por Facebook Live, el programa Pulso Global, tomándole el pulso al acontecer internacional, repasando algunos de los titulares destacados en los medios internacionales. En primer lugar, traemos una noticia de la BBC Mundo. El Omicron es el resultado inevitable de acaparar vacunas y dejar a África por fuera. Ayoade Alaquija, directora de Alianza Africana para la entrega de vacunas, ha señalado y ha hecho estas manifestaciones. La aparición de la variante Omicron del virus que causa la COVID-19 ha causado revuelo en el mundo en los últimos días, especialmente después de que varios países pusieron restricciones y prohibiciones a viajeros que lleguen en vuelos de al menos 5 países africanos. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, señaló que no se puede castigar a su país donde fue detectada la variante Omicron por haber hallado la variante gracias a la tecnología disponible. Sin embargo, la voz más fuerte que se ha escuchado al respecto ha sido la de Ayoade Olatsum Alcaya, vocera de la Alianza Africana para la entrega de vacunas, quien ha sido clara en sus reclamos hacia los países desarrollados. La aparición de esta variante era inevitable. Se debe a la falta de vacunación por el acaparamiento de vacunas por parte de los países desarrollados, señaló. Dice también que primero la COVID-19 aparece en China, pero que pudo haber aparecido primero en África y que no quedan dudas de que el mundo de igual manera los habría encerrado y hubiese tirado la llave muy lejos, señala esta líder de la Alianza Africana para la entrega de vacunas. Como lo hemos comentado aquí en Pulso Global, el tema de la geopolítica de las vacunas y la diplomacia de las vacunas es un tema que está afectando en particular a los países pobres con menor acceso a la dinámica de vacunación. Así que les invitamos también a leer estas noticias y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Por su parte, El País intitula Los países del Magreb plantan a la Unión Europea para acudir a una cita con China. Egipto es el único estado africano que envía a su ministro de Relaciones Exteriores al Foro Euromediterráneo de Barcelona. Entre China y la Unión Europea, los países del Magreb prefieren a la primera. Así se deduce de su anuencia del sexto Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, celebrado este lunes en Barcelona. Aunque la cita ha registrado un récord de participantes con 20 ministros de Asuntos Exteriores de los 42 países que forman parte de la organización, solo uno de ellos ha sido africano, el jefe de la diplomacia egipcia, Samed Sokri.
cuyo compatriota Nasser Kamel es el secretario general de la UPM. Marruecos solo ha enviado a un director general, Argelia y Túnez a su respectivo embajador en España, y Mauritania y Libia a nadie. Tanto el responsable de exteriores marroquí, Nasser Bourita, como el argelino Ramtel Lamanra han excusado su ausencia, alegando la celebración hoy y mañana en Dakar del Foro de Cooperación entre China y la Unión Africana, una cumbre bienal en la que el presidente Xi Jinping ha intervenido por videoconferencia. No solo ha faltado a la cita euromediterránea, sino también a la reunión ministerial de la Unión Europea Vecindad Sur, que con asistencia del comisario Oliver Barley ha debatido la puesta en práctica de la nueva agenda de la asociación entre la Unión Europea y la Ribera Sur, que se aprobó en febrero pasado. El alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha reconocido la creciente influencia de China en África, pero ha negado que los países africanos estén perdiendo interés por Europa. La diferencia entre la inversión europea y la China en el continente vecino sigue siendo sideral, ha subrayado, aludiendo al stock de inversión histórica acumulada. Así que les invitamos de igual manera a leer esta noticia y dejarnos sus comentarios. Y por último, hoy quisimos traer una noticia más cercana, ¿verdad? Y es la del New York Times, que intitula Xiomara Castro lidera en Honduras con una promesa de cambio a pesar de sus vínculos al pasado. La candidata de izquierda que consolida la ventaja en la contienda ha prometido desterrar la corrupción del país, pero su transformación podría estar limitada por sus lazos políticos y la oposición conservadora. La candidata de oposición, Xiomara Castro, acercó más a una sorprendente victoria presidencial este lunes y ha prometido una nueva era de inclusión democrática en un país donde en años recientes la desesperación ha expulsado a cientos de miles hacia la frontera con Estados Unidos en busca de refugio. Castro, de 62 años, tenía 20 puntos porcentuales de ventaja por encima del candidato del Partido Nacional Oficialista al contabilizarse el 51% de las actas de votación. Los resultados de los comicios del domingo parecen mostrar un repudio a 12 años de gobierno del Partido Nacional caracterizado por la corrupción, el desmantelamiento de las instituciones democráticas y acusaciones de vínculos con los cárteles del narcotráfico. Miles de hondureños salieron a las calles para celebrar lo que consideraban una ventaja irreversible de Castro. Encendieron fuegos artificiales y cantaron en referencia a las iniciales muy impopular del mandatario saliente Juan Orlando Hernández. Muchos expresaron la esperanza de que de ganar Castro lograría solucionar las dolencias crónicas que durante décadas han sumido al país en la pobreza y la desesperación, corrupción generalizada, violencia, crimen organizado, inmigración masiva. También temían que el Partido Nacional podría intentar un fraude electoral en los resultados que seguían sin contarse, dado que los líderes del partido pueden enfrentar cargos de corrupción o incluso de tráfico de drogas después de dejar el cargo. El Partido Nacional se ha negado a conceder la derrota y asegura que una vez que se cuenten todos los votos, obtendrán la victoria. Sin embargo, el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, en una señal favorable para Castro, la felicitó por su aparente victoria y se ofreció a trabajar con ella en la reconstrucción de la economía del país. Así que, bueno, esto es un poco el recorrido de las noticias más importantes que hemos destacado esta semana para poder dar inicio hoy a nuestro programa, en el cual tenemos el agrado de contar con la participación de Rafael Sánchez Mesa, quien es economista con maestría en Economía y Política Económica, con mención en Economía Internacional y Desarrollo Sostenible. Es profesor en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, así como en Leeds University. Asesor en temas de cambio climático, finanzas sostenibles y economía circular. Así que le damos la más cordial bienvenida a Rafael Sánchez para que nos acompañe hoy en nuestra transmisión 86 en la que hablaremos sobre la COP26. Buenas noches, Rafa. Muchas gracias por acompañarnos. Un honor tenerte en Pulso Global. Muchas gracias, Gerard. Realmente un placer por el espacio y a todos los que siguen por redes sociales Pulso Global, que sin duda es un espacio bastante importante sobre el acontecer
internacional y también cómo nos afecta también como país. Y sin duda hoy es un tema sumamente importante, es un tema del cual para el mundo es importante y hace 2 semanas que concluyeron las negociaciones de la COP26 en Glasgow y eso va a tener implicaciones no solamente a nivel planetario, sino para nuestro país. Bueno, ¿y cuáles son las promesas de algunos países que pareciera no cumplirse? Bueno, y el tiempo se agota y es parte de lo que tendríamos para esta noche, ¿verdad? Muy complacido, Gerald, un gran amigo, experto en estos temas, de llevar siempre la información más certera, científica, también para poder a generar esta cultura también que me parece importante del acontecer internacional. Muchas gracias, Rafa, y nosotros encantados de tenerte hoy aquí a través del Facebook Live de Pulso Global y por Radio Costa Rica 930 AM. Vamos a ver, para nuestra audiencia que nos sigue tanto en redes como en la radio, Rafa, se ha hablado, ¿verdad?, de temas de cambio climático, se ha hablado, ¿verdad? Hablamos con siglas cada vez que hay, ¿verdad?, que COP25, COP26, que pre-COP, ¿verdad? Son términos que, por lo menos a nivel de las noticias y a nivel, digamos, de la jerga ambientalista, se manejan y fácilmente ustedes lo comprenden, pero no así toda nuestra audiencia. Así que tal vez quisiera empezar la conversación con que nos ayudes a contextualizar un poco qué es la COP26, ¿verdad? ¿Qué es esta cumbre y por qué ha sido, digamos, tan importante para que ya después podamos entrar en algunos detalles? Excelente. Bueno, recordemos, Gerald, desde el 92 con la cumbre de Río, el 92 es cuando se empieza a hablar sobre el tema de la Convención de Marco, sobre el tema de cambio climático a nivel del sistema de Naciones Unidas. Y sin duda uno de los objetivos que nace en esta cumbre, recordemos que esto es un instrumento jurídico no vinculante para los países y de ahí es parte del compromiso que tienen algunas potencias como China, Estados Unidos, India y que más adelante nos vamos a referir qué es lo que están haciendo países como la Unión Europea, que sin duda alguna está implicando. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos un planeta B. Y también desde la parte de la convención, recordemos qué es lo que busca, cuál es el objetivo. Bueno, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sin duda alguna, hoy y específicamente para esta cumbre, tiene mayor relevancia en temas de la eliminación para los próximos 30 años sobre el tema de los recursos fósiles. Es sin duda uno de los grandes temas en términos de emisiones de efectos de carbono invernadero, pero recordemos que esta cumbre, igual como otras multilaterales a nivel ambiental, está relacionada con mucho del quehacer a nivel multilateral. Por ejemplo, con el sistema económico, desde el punto de vista de los compromisos y las políticas públicas, hoy enmarcado dentro también de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 13, que tiene que ver con temas de cambio climático. Y sin duda el tema de cambio climático se relaciona y es transversal con muchos de los temas también de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y también tiene que ver con un tema, bueno, ¿qué están haciendo los países para mitigar el efecto sobre los temas de cambio climático? Tal vez para darte alguna referencia que me parece importante antes de iniciar por el fondo, bueno, qué es lo que se está dando a nivel del clima a nivel mundial. Y esto tenemos que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos un planeta B. Bueno, y la opción acá es que la atmósfera no es un recurso inagotable como antes tal vez pensábamos que el recurso hídrico, la atmósfera, y esto, digamos, tiene implicaciones. ¿Y qué implicaciones tiene? Desde el punto de vista, si lo relacionamos con el sistema económico, tal vez para hacer un recuento importante, bueno, desde la revolución industrial y es a partir de los años 1950 es que el efecto y la mayor contaminación del calentamiento global se da en la era postindustrial. Y en los últimos 50 años el calentamiento global ha subido casi 1.1%. Y esto, pensando en los pronósticos que se hacen a nivel internacional, esto podría convertirse para los próximos 30 años en casi, en promedio, casi un 3%. Esto sin duda es una catástrofe mundial, es una crisis humanitaria a nivel mundial si no hacemos nada. Bueno, y parte de estas convenciones es que busca el reducir todo el tema de la problemática del cambio mundial en este sentido. Recordemos que el aumento de las temperaturas, como te decía, de la preindustria, está directamente relacionada con el tema de las emisiones de CO2 por la misma productividad humana y sin duda alguna, como te decía, en los últimos 20 años hemos registrado
las temperaturas más a nivel, por lo menos de la Tierra, más importantes, por ejemplo, en el 2001, el calentamiento, y bueno, y hoy vemos para ahí temperaturas casi a 50 grados en países nórdicos también, con temperaturas elevadísimas. La desaceleración que hay en los polos también es sin duda. Y bueno, y no nos vayamos tan largo. Qué estaba pasando en términos del calentamiento global en nuestra región? Y aquí hablo como región centroamericana. Hoy vemos el aumento de las tormentas, de los huracanes, que sin duda hoy somos una de las zonas con mayor vulnerabilidad en temas de cambio climático. Bueno, y eso tiene implicaciones no solamente en la parte económica, sino social, productiva de los países. Y recordemos algunos ejemplos, y te voy a dar algún ejemplo tal vez a nivel global. Si ya a esto le ponemos números, por lo menos desde la parte mía, la parte más económica, que el calentamiento global por lo menos en las últimas estimaciones que tengo, es que los desastres han provocado casi por pérdida por 320 millones de dólares. Y esto, sí, recuerdo en la última también huracanes en Honduras, se perdió el 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, estas implicaciones, no solamente económicas, sobre el calentamiento global, que si, como te decía, en los últimos 50 años estamos viendo y palpando, digamos, lo que no sucedía en todos los más de 2000 años que tiene la Tierra, por lo menos desde el punto de vista. Y recordemos también el impacto que tuvo aquí ya en nuestro país, por ejemplo, las tormentas como Nate, el huracán Otto, que sin duda alguna en la zona norte, bueno, esto tiene que ver con los efectos del cambio climático. Hoy tiene un impacto no solamente en las vulnerabilidades, en el índice sobre el índice de vulnerabilidad de cambio climático, se reporta que nuestra región es una de las regiones con mayor fragilidad en este índice. Sin duda alguna, esto tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo. En estudios también, y esto tiene que ver con la parte social, se estima que en el 2050 habrá más de 300 millones de personas refugiadas por los temas de cambio climático. Bueno, y esto tiene un tema importante desde el punto de vista del transfronterizo, sin duda alguna. Y solamente en la región se estima para nosotros casi un desplazamiento de 4.5 millones de personas desplazadas por temas de cambio climático, personas que se van obviamente por inundaciones y ese tipo de cosas. Y eso tiene un efecto para los países en términos de adaptación. Para el caso de Costa Rica, te comento que en un estudio que hizo la Contraloría, hoy ocuparíamos casi 2.5% del Producto Interno Bruto para el tema de la actividad de cambio climático. Bueno, ¿cómo nos financiamos? Eso es lo que vamos a ver y eso es parte de los retos que hoy están en la COP, en esta recién COP finalizó en el cumplimiento de esta hoja de ruta que tienen los países básicamente desde el 2015, que ahora me voy a hacer referencia cuando se hace, yo creo que es la COP más representativa que ha tenido los últimos años con los compromisos y quizás promesas no cumplidas, yo lo podría decir, pero con la esperanza de que los países pudieran generar esa hoja de ruta, porque al final todos estos sistemas mundiales de variabilidad mundial a que hago referencia tienen impacto en el suministro de alimentos, tienen impacto en nuestros recursos naturales y tienen, por ejemplo, en la disponibilidad del agua potable para muchas personas que aquí los tenemos, para otros países esto realmente no es tan así. Y obviamente hoy lo relacionamos también yo era con un tema de salud humana. Hoy que hemos vivido, digamos, casi 2 años de pandemia, en las próximas crisis mundiales va a estar relacionadas a los temas de cambio climático y va a ser una crisis humanitaria. El Departamento de Estados Unidos, en un estudio reciente, habla sobre la escasez del agua y los alimentos, va a haber más enfermedades pandémicas, sobre disputas en términos de los refugiados, recursos, destrucción que pueden haber en las regiones, en los bosques, por ejemplo, aquí tenemos un gran bosque que tiene que ver con la Amazonía, que hoy es uno por lo menos de los compromisos también que hacen los países de Sudamérica en términos de la reforestación y sin duda alguna esto tiene un impacto sumamente importante desde el punto de vista de los desplazamientos y esto tiene que ver también de los refugiados climáticos que le llaman y eso tiene que ver con un pacto global por el clima que sin duda alguna Costa Rica ha venido promoviendo y en esta COP lo hizo a través de nuestra ministra de Ambiente, doña Andrea Mesa.
que tiene que ver, bueno, lo que hace Costa Rica en la firma por la eliminación en términos de los fósiles y transitar a ese nuevo cambio en el modelo de consumo que actualmente vivimos en la humanidad. Y yo creo que ese es el compromiso con promesas que quizás han venido fallando. Sin embargo, como te decía, y aquí es algo que quiero recalcar, por lo menos en esta práctica, tiene que ver que todavía hay una esperanza. La COP27 se perfila, va a ser en los países de Emiratos Árabes, uno de los países con mayor producción de petróleo, pero yo creo que hay un compromiso importante de estos países en la reducción e ir reduciendo por lo menos al año 2050 todo el tema de la producción de carbonos y haciendo esa transición que hoy Costa Rica ha venido generando hacia las energías renovables, que sin duda alguna hay muchos retos, bueno, sí hay muchos retos, pero un poco, digamos, y me parece, y con esto termino en esta parte introductoria que me parece importante contextualizar y por qué son tan importantes estas cumbres. Y obviamente son cumbres políticas sumamente importantes, no vinculantes, pero sin embargo, hoy tenemos una crisis o nos anticipamos a una crisis. El verdadero precio que realmente lo que está haciendo los fósiles, esa industria contaminadora que ha sido, digamos, desde la era preindustrial, que ha venido incrementándose porque hoy no estamos reduciendo las emisiones y esto nos está afectando como a nivel planetario. Aumentan las inundaciones y lo hemos visto acá, el tema de los desplazamientos, los incendios forestales que son cada vez más frecuentes. Recordemos lo que pasaba en Amazonía, las sequías que hoy son mucho más severas, las tormentas más intensas y frecuentes, y esto lo vemos en nuestra región. La acidificación del océano, que es un tema sumamente importante. Costa Rica estaba promoviendo un acuerdo sumamente importante para declarar patrimonio mundial, el acuerdo transatlántico, que eso ha sido promovido. Y bueno, yo he generado algunos foros desde la maestría de Relaciones Internacionales, que Costa Rica puede ser promotor de este tipo de acuerdos multilaterales. El aumento en el nivel del mar. En una oportunidad tuve la oportunidad de como consultor a través de la cooperación alemana, de ver iba a ser el impacto socioambiental si no se hacía nada en términos de lo que iba a ser el Pacífico Central. Y con algunos científicos mostraban que si no se hace mitigación en esta parte, por ejemplo, Jacob, para ubicarlos a los que son de Costa Rica, podría desaparecer en los próximos 20 años. La extinción misma de las especies también es un tema sumamente importante y recordemos que eso es parte importante de nuestros recursos naturales que hoy tenemos en el mar. Los daños a nivel de la infraestructura, el tema de la inestabilidad política. ¿Y por qué hablo de la inestabilidad política? ¿Cómo hablamos desde el punto de vista de los refugiados climáticos? Esto va a generar esta inestabilidad política realmente entre los países. Y el retroceso, digamos, y la escasez del agua, hoy un tema sumamente importante y que países como China han venido trabajando fuertemente en la inversión desde el punto de vista de asegurarse los recursos naturales que hoy para la producción. Y obviamente las pérdidas y las enfermedades que sin duda alguna, bueno, hoy, lastimosamente hoy es el COVID, pero se esperaría que las próximas crisis a nivel de salud sean provocadas por los mismos efectos del cambio climático. Entonces ya no es un tema de que ocupamos más debates. Me parece que esto es un tema realmente que existe una problemática. Bueno, ya no se puede desatar, digamos, esta crisis humanitaria que hay. Los países requieren acciones realmente y estas acciones no son realmente que nosotros pudiéramos revertir esto. Son acciones, por eso es importantes estas cumbres, porque nos da la oportunidad de estar con los países que mayor contaminan a nivel mundial. Nos da la oportunidad también de, como país, como ejemplo también, y por eso yo felicito, digamos, a la delegación costarricense que estuvo presente en la COP, que me parece sumamente relevante lo que podría ser un país tan pequeño, que no incidimos realmente como economías tan grandes como China, India, Estados Unidos, Rusia, realmente el liderazgo que deberíamos estar impulsando para el desarrollo de baja emisiones es sin duda un tema sumamente relevante desde el punto de vista, y bueno, yo quisiera, y más adelante,
poderme referir a esta gobernanza en términos de las acciones a la cumbre del cambio climático que se dio en la COP16. Y quizás no fueron los resultados esperados, pero sin embargo hay esperanza y quisiera para que el planeta poder llegar a la mitad del siglo, que quizás nosotros, no sé si llegaremos a la mitad del siglo, pero por lo menos que hagamos estas acciones y yo creo que estas acciones hay que hacerlas ya. Ya basta de los discursos políticos, ya basta de los discursos, hay que empezar a hacer las acciones, digamos, concretas de los países y yo creo que la COP, eso es lo que permite poder de estar, digamos, con los tomadores de decisiones más importantes a nivel global en un tema sumamente relevante. Quizás algunos vean que esto es de mucha diplomacia. Bueno, sí, es de mucha diplomacia, pero ahí convergen muchas acciones y muchas decisiones que van a afectar nuestro futuro. Rafa, y ahí me surgen unas preguntas. Vamos a ver, has hecho mención a varios y gracias por la contextualización. De hecho, ahí nos dicen la carrera por los recursos naturales aunada al cambio climático es una crisis mundial que debe ser afrontada desde las cumbres internacionales y el diálogo político para el fomento de la cooperación entre los países. Excelente explicación, Rafa. Y también nos dicen, la publicidad ha avanzado hacia la ironía, mientras que la política sigue anclada en una estructura de promesas algo primitiva. Pero me surgían, digamos, dos temas. Vos hablaste, ¿verdad?, del tema de los recursos. Yo recuerdo de cuando estudiaba ya hace años, ¿verdad?, en la escuela y en colegio, y a uno le enseñaban, ¿verdad? Incluso hasta que el agua era un recurso inagotable y toda la ¿verdad? Era como aquella construcción de que los recursos los podíamos explotar prácticamente sin tener, digamos, limitaciones, ¿verdad? Ni conciencia en términos de cómo cuidarlos y cómo conservarlos. Y hablaste también de un tema importante que es el de cómo vamos a ir respondiendo en términos de, ya no estábamos hablando de cómo revertir cambio climático, sino más bien hablamos más como de una adaptación, ¿verdad?, a lo que va a venir y casi que es un SOS en términos digamos, de no subir grados de la temperatura. Sin embargo, ahí surgía una pregunta de, bueno, ¿quiénes son los que asisten a la COP, ¿verdad? Porque has mencionado, digamos, países en general, pero hay dos grandes ausentes, ¿verdad? Rusia y China. Entonces, ¿cómo interpretar esa ausencia de Rusia y de China? ¿Verdad? ¿Cuáles países, digamos, asistieron? Bueno, Costa Rica es BOL, ahí lo mencionaste, una delegación importante. Hemos hecho muchas cosas para ser un país, ¿verdad? Digamos, pequeño, un país que no está dentro de los, digamos, más poderosos del mundo en términos de decisión, pero somos ejemplo en ese discurso internacional, pero falta que se sumen más. Entonces, ¿cómo interpretar esa ausencia de países grandes como Rusia o China en una cumbre que para muchos, ¿verdad? No logró llenar expectativas, ¿verdad? Parece que quedaron temas pendientes que ahorita más adelante podríamos hablarlos, pero sí me interesa mucho esa parte, digamos, de la geopolítica del cambio climático, de cómo dos países tan importantes no van a la cumbre, por lo menos no participan de una forma donde los compromisos se puedan ver un poco más palpables. No, sin duda alguna, Gerald, esto es un tema y desde el punto de vista de la gobernanza, la geopolítica es sumamente importante. La ausencia de, por ejemplo, de los presidentes Xi Jinping de China, de Bolsonaro en Brasil, de Vladimir Putin en Rusia, esto le da realmente que las promesas siguen realmente sin las acciones. Y esto, bueno, por dicha, John Biden, quien sí estuvo presente en esto, realmente, bueno, y en su discurso también lamentó, digamos, de haberse salido, digamos, de la cumbre, recordemos con ahora que estuvo el mandatario Trump, donde se apartó de todo esto, bueno, y él habla sobre y pedir una disculpa. Realmente la falta de compromiso como de economías como Rusia realmente es sumamente importante, el mismo China, y ellos incidieron al final del texto. En el último día se pedía, bueno, y ahora quizás técnicamente voy a comentar, bueno, qué fueron los alcances, pero estos países incidieron porque se hablaba de la eliminación para el 2050 de todo el tema de los recursos fósiles y de carbón, que es donde se concentra la máxima contaminación a través del CO2 que se produce. Bueno, ellos incidieron en la redacción final de esta COP y realmente lo lamentable por muchos de la participación de la sociedad civil y al final quedó en que se iba a reducir paulatinamente. Bueno, y ahí es el sinsabor
que queda, digamos, de parte de los movimientos activistas. Recordemos que quienes asisten a este tipo de cumbres. Bueno, obviamente a nivel diplomático es una cumbre de alto nivel con los presidentes más importantes. Nuestro presidente de Costa Rica también asistió y yo creo que la delegación costarricense hay que felicitarla en los diferentes foros y ahora voy a comentar un poco los alcances desde el punto de vista para Costa Rica y los países como el nuestro en vías de desarrollo. Sin embargo, esto tiene que ver también, llegan las empresas más importantes, llegan desde la sociedad civil y yo creo que es una voz sumamente importante. Y otra voz sumamente importante es la voz de la juventud, que a mí me parece sumamente importante, bueno, lo que están haciendo esta red de jóvenes por los temas de cambio climático, que me parece que Costa Rica podría liderar todo un proceso desde el punto de vista de las representaciones y los mecanismos de respuesta orientados al tema de la prevención, al tema de la mitigación, a los temas del riesgo del cambio climático, que son temas, recordemos que estos retos de gobernanza se manejan en tres niveles, desde la escala internacional, desde los organismos multilaterales, es sumamente importante, desde el punto de vista también de los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, la comunidad científica está en esto. Recordemos el último estudio que hubo también ya hablando sobre la crisis climática que nos enfrentamos y la preocupación que hay porque no estamos reduciendo las emisiones como que fue parte de los compromisos a partir del Acuerdo de París y recordemos que fue un hecho histórico en el 2015 porque los países se comprometen a nivel voluntario de reducir sus emisiones. Bueno, en esta cumbre se revisa realmente cuáles fueron esos compromisos. Obviamente cayó el COVID y estos compromisos, yo podría decirlo así, se retrocedieron casi 10 años. Entonces, la carrera que nos toca es sumamente complicada, es una carrera, por así decirlo, cuesta arriba, pero sin embargo, esto es sumamente importante, que realmente existan los compromisos, por ejemplo, como lo está haciendo la Unión Europea, que me parece sumamente relevante, digamos, en los compromisos que está haciendo los países de la Unión Europea, pero sin embargo todavía queda un sinsabor de la no presencia de países que realmente son los mayores contaminantes. Y desde el punto de vista de estos retos de la gobernanza que hablamos y la geopolítica, Gerald, esta división que hay entre norte y sur, las diferencias y las responsabilidades, el que contamina paga. Y otro tema sumamente importante y que a mí, digamos, que le daba mucho seguimiento, tiene que ver con el tema de financiamiento y, digamos, de no alcanzar esto. Y realmente preocupa mucho, digamos, cuando los líderes mundiales se sientan, no toman acciones y estas promesas se quedan como en el aire, como decimos acá en Costa Rica. Y realmente es sumamente, como te decía. Bueno, ¿y cuál fue el objetivo central? Llegar al cumplimiento del 1.5, ¿cómo llegamos al cumplimiento de 1.5 grados Celsius desde el punto de vista? En este caso, los anfitriones, los británicos, los funcionarios de Naciones Unidas que mantienen, digamos, en vigencia, y ellos hablaban, traducido, digamos, mantener viva la esperanza, que eso es un poco, digamos, lo que mantuvieron y eso fue un poco como lo que quedó, digamos, con la finalización. Muchos de los científicos advierten, digamos, que si no se hace nada, la temperatura puede, de verdad, y que es un tema que al 2030 la temperatura puede subir a un grado que sería catastrófico para los ecosistemas y podría colapsar los ecosistemas a nivel mundial. ¿Y cómo alcanzar este objetivo? Bueno, y fue parte ya para entrar un poco, digamos, sobre lo que se dio en materia de la COP, en cómo reducir realmente el compromiso, reducir la manera más rápida desde el punto de vista de lo que están haciendo los países en la eliminación de los fósiles y carbón. También sobre las expectativas que tenían los mismos países sobre el apoyo financiero. Recordemos que en el 2015 se había la creación de un fondo verde con más de 100 mil millones de dólares. Hoy, al 2006 años después, este fondo no se ha podido completar. Y eso tiene que ver con el tema de cómo mitigar, como vos explicabas, todos los efectos que está llevando, digamos, y la vulnerabilidad sobre el tema del cambio climático. Entonces, cómo contribuir a estas economías, digamos, que no dependan, digamos, de los combustibles fósiles. Quizás podríamos hablar, y más adelante, lo que está haciendo Costa Rica, pero recordemos
Lo mismo, digamos, el acuerdo desde el punto de vista, por ejemplo, lo que está haciendo la Unión Europea, que a mí me parece sumamente importante, digamos, la Unión Europea en el año 2020 identificó en materia de acción por el clima y aumentó la contribución, que eso es un tema importante que se dio en el Acuerdo de París, cómo los países se complementen voluntariamente y lo que se llamaba la contribución determinada a nivel nacional donde los países se comprometen a la reducción. Bueno, la Unión Europea hoy, a partir del 2020, se comprometió a una reducción del 55% de la reducción de emisiones para el año 2030 y casi llegar para el año a una neutralidad climática para el año 2005. Realmente estas políticas contribuyen desde el punto de vista, ¿por qué? Porque la hacen desde el punto de vista a nivel, podríamos decirlo, digamos, de la legislación que hoy están aplicando a todos los países que conforman la Unión Europea como una forma vinculante, como una ley europea del clima, que le llamaban ellos, y que fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo y que entró en vigencia en julio del 2021. Sin duda alguna, yo creo que este paquete, digamos, de propuestas legislativas y que lanza la Unión Europea va a marcar la ruta para el alcance de las nuevas ambiciones y las reducciones que pueda tener a nivel planetario. Y recordemos que esto se relaciona con la economía, sin duda alguna, y esto va a relacionarse con nuestro comercio exterior, y esto va a relacionarse con la rentabilidad y con la competitividad de las economías, que sin duda alguna este paquete, los mecanismos basados con los objetivos de bajo emisiones, es sin duda un tema que tiene que ver cómo fomentamos y va a haber mayor inversión en temas de energías renovables, en temas de eficiencia de energías, en temas de conservación, en temas que tiene que ver con el despliegue de esa transición hacia un transporte bajo en emisiones y cómo hacemos esa transición, que me parece importante, cómo mejoramos la infraestructura hacia una infraestructura mucho más resiliente a temas de cambio climático. Y por eso yo le llamaba que aquí debemos comprometernos sobre un pacto global mundial verde, desde el punto de vista de la prevención y la mitigación que tiene que ver con lo que causa hoy toda la contaminación que está generando. Entonces, hay un compromiso real y yo creo que la Unión Europea está dando un paso sumamente importante, digamos, en áreas del cumplimiento de los mercados, que por así, los mercados de carbono, que fue parte de los compromisos. Sin embargo, 6 años después, estas acciones, y yo creo que lo que nos deja la COP26 es que se hace una hoja de ruta de cómo ir articulando eso y revisando un poco, digamos, que me he dado la tarea de revisar para esta entrevista, un poco en los artículos que emanaba el Acuerdo de París y recuerdo, digamos, en varios de los artículos que establecía esta contabilidad a nivel multilateral que tiene que ver con la cooperación que nos mencionaba ahí Paula, que me parece importante desde el punto de vista, bueno, cómo vinculamos la cooperación internacional para que estos países que contaminan más puedan ser resilientes al tema de cambio climático. Bueno, cómo vinculamos al sistema de la limitación del comercio de la Unión Europea con el resto de los países. Y sin duda alguna, esto va a tener implicaciones desde el punto de vista ecoetiquetado, por ejemplo, desde el punto de vista de las normas que pueden exigirse para la entrada de mercancías en la Unión Europea, bueno, y el mismo transporte, y yo creo que es sin duda, digamos, un paso sumamente importante. Hoy Costa Rica hemos dado algunos temas importantes y lo voy relacionando también, por ejemplo, con la emisión de bonos verdes, lo que estamos haciendo esa transición a estas energías renovables que sin duda alguna Costa Rica es un ejemplo, pero sin embargo nos crean grandes retos, por ejemplo, con el tema de transporte, con el tema de aguas residuales y otros temas que podríamos mencionar. Pero yo creo que rescatar el papel que hoy y reconocer lo que hoy está haciendo la Unión Europea desde el punto de vista del régimen de los derechos de emisiones y la construcción de este mercado de carbono voluntario que se está generando a nivel de reducción de emisiones y que es parte de una política angular desde el punto de vista para combatir el cambio climático. Y yo creo que ahí es donde parte y yo creo que y los países deberán ajustarse a esto. Y como vos mencionabas, países como Rusia, como China, deberían de buscar sus propias contribuciones y cómo ir reduciendo esto y sin duda alguna dejó un sinsabor porque realmente no hay un compromiso real,
pero yo creo que el mismo mercado, las condiciones del mercado se van a ir ajustando para que esto vaya sucediendo y como te decía, el compromiso que tiene la Unión Europea de reducir el 55% de sus emisiones al 2030 es sin duda va a marcar un hecho importante. Y bueno, y cómo garantizar este tema de las compensaciones internacionales a través de la misma cooperación internacional desde el punto de vista que ya se establecieron en varios de los artículos del Acuerdo de París y que yo creo que una de las ganancias de esta COP26 fue marcar la hoja de ruta. Es como como plantearle cuál fue el plan de trabajo a seguir para los próximos años. La medición de esto se va a ir revisando. Se espera que para el próximo año se revise ya las nuevas contribuciones que tengan los países y sin duda alguna esto va a marcar un hecho importante más en el país que va a ser sede de la COP27, que va a ser los Emiratos Árabes, países, por así decirlo, de que son los que mayores productores de petróleo y eso hacia eso es lo que vamos. ¿Y cuál va a ser la transición que se va a hacer en esto? Yo creo que ahí está el reto. Entonces, el mensaje es esperanzador, sin embargo, hay mucho por hacer y es importante la gobernanza y por eso es importante estas cumbres sin duda alguna, porque están los máximos líderes a nivel mundial y que Costa Rica hoy sin duda ocupa un espacio importante y es oído por muchas de las potencias. Por ejemplo, lo que hace y comentarles, por ejemplo, se firmó un convenio muy importante desde el punto de vista de Costa Rica con Dinamarca y lo siguieron otros países por la eliminación realmente y prohibición de los fósiles, que hoy es una discusión nacional. Hoy no me voy a referir a esto, pero Costa Rica se compromete. Otro de los temas sumamente importante que hoy estamos también trabajando y que ha sido también un honor de contribuir con esto, que estamos trabajando de la mano con Franklin Chang, es cómo potenciar el tema de hidrógeno verde, que va a ser uno de los temas de energías renovables de mayor potencialidad para el futuro para hacer esta transición. Y bueno, hoy Costa Rica, y me toca el honor realmente de ser uno de los asesores que está contribuyendo, digamos, hacia esta normativa de cómo asegurarnos la potencialización, por ejemplo, del hidrógeno verde para ser usado no solamente en transporte de carga pesada y también desde el punto de vista de las empresas. Y sin duda alguna esto nos va a traer beneficios, no solamente desde el punto de vista nacional y competitividad, sino podríamos ser un exportador importante en términos del hidrógeno verde. Entonces, hoy nos estamos ajustando a muchas de estas medidas, sin embargo, como te decía, el tema de la geopolítica aquí juega un papel porque lo que podamos hacer nosotros es muy poco para reducir las emisiones a nivel global. Sí, ahí Rafa, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, decía y prácticamente calificaba el tema, ¿verdad? Sin mucho rodeo como una catástrofe climática, ¿verdad? Y él decía que esta catástrofe iba a afectar de manera letal a las zonas más vulnerables del mundo, como el África subsahariana o los pequeños estados insulares, ¿verdad? Que se van a ver, como bien ha señalado, afectados por la subida, digamos, en los niveles del mar. Pero también algunos han dicho, ¿verdad? O manifestaron para esta cumbre en Glasgow que era nuestra última oportunidad, ¿verdad? Y entonces ahí yo creo que si bien es cierto, se ha hablado, digamos, de esperanza, ¿verdad? Yo creo que vos lo resaltás mucho en ese sentido, ¿verdad? Que hay que ser optimistas, ¿verdad? Y ver esto con esa capacidad, digamos, de que el mundo realmente pueda caer en un tema de conciencia y poder tomar acciones. Quedan esas, digamos, interrogantes en términos de cuáles fueron los alcances, ¿verdad? Realmente de la COP26 versus ahora estas mediciones, porque hablabas de que el próximo año, ¿verdad? En la cumbre en Emiratos se va a poder visualizar cuántos estados han empezado, digamos, a aumentar los aportes. Y entonces uno se empieza a preguntar y dice, bueno, en medio de una crisis como la COVID-19, que ha tenido un impacto, ¿verdad? Y incluso yo y la colega argentina que habíamos estado hablando un poco más de sindemia que de pandemia, ¿verdad? Porque tiene un impacto social, económico, ¿verdad? Más allá incluso de lo científico o de lo médico. Y
vamos a tener que como países invertir más recursos, ¿verdad? Para el retroceso que ha significado la COVID-19. Y en medio de esta crisis de contenedores, ¿verdad? Que pareciera estamos viviendo, donde hay algunos, incluso hasta productores hablando en varios países que se están quedando sin suministros para poder continuar, digamos, en la producción de alimentos, o que los pocos insumos que están recibiendo están sumamente caros, ¿verdad? 2 o 3 veces el precio, lo cual significa que ahora es más caro producir papa, producir, ¿verdad? Chayote, y bueno, vos que estás metido en ese mundo también de producción, sabes lo que ha venido costando más ahora. Entonces, digamos, en ese optimismo, qué tan viables se ven en el marco de los alcances que se logren cumplir y que los países empiecen a aportar más a ese fondo verde, ¿verdad? Porque al final dentro de los puntos que se hablaba de la COP, ¿verdad? Y por lo menos a nivel del Acuerdo de París, ¿verdad? La COP 25 se hablaba precisamente de instar a los países, ¿verdad?, a buscar cómo duplicar los fondos que se están, digamos, utilizando en países en desarrollo para poder ayudarles a esa adaptación que has mencionado. Se habló del énfasis en esa necesidad significativa de contar con los 100.000 millones de dólares al año, ¿verdad?, con el fondo, pero también se hablaba de un diálogo para examinar incluso el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado, ¿verdad? Y ese discurso entre los países que están en vías de desarrollo o con algún potencial que le dicen a los países desarrollados, bueno, ustedes ya consumieron, ¿verdad? Ustedes utilizaron los recursos y ahora quieren que nosotros, nuestro desarrollo se vea condicionado, ¿verdad? En términos de ambiente. Entonces, en ese marco, digamos, de esperanza y de optimismo, ¿cómo visualizas que realmente los alcances se vayan a cumplir y que podamos tener por lo menos un avance importante para la próxima cumbre? No, sin duda alguna, yo creo que lo más importante son estas acciones que se pueden emprender desde el punto de vista de un desarrollo bajo en carbono. Y yo creo que vos tocabas, Gerald, algo muy importante, el compromiso de los países de generar este fondo, porque es realmente los 100.000 millones de dólares que se establecieron, digamos, como meta en el Acuerdo de París, no se han venido realizando. Y estas acciones de los países tienen que venir desde el punto de vista, bueno, ¿cómo hacemos desde el punto de vista para transitar hacia estas fuentes más renovables? Y eso tiene que ver con el tema de la investigación, tiene que ver con el tema de, bueno, bueno, y algo que sucedió, por lo menos, o hace mención en esta cumbre, que a mí me parece importante, bueno, es por primera vez se estableció de manera explícita la reducción progresiva del carbón. Y yo creo que esto es un tema sumamente importante y desde el punto de vista, bueno, no solamente, aunque como te decía, países como China e India incidieron porque inicialmente estaba en la eliminación progresiva, ellos en el último momento cambiaron esto. No se hablaba de la reducción, sino una eliminación progresiva. Y sin duda alguna, esto despertó, digamos, el malestar de muchas de las economías, digamos que, y tiene que ver con la adaptación y la pérdida y daño y la implementación desde el punto de vista, digamos, que pueden hacer los países. Sin duda alguna, otro de los temas tiene que ver esa transición hacia una economía basada en servicios, o yo le digo una economía verde. Hoy también tiene que ver con revertir la deforestación que hay a nivel planetario, que sin duda alguna es importante este tema, digamos, en países como Sudamérica, en países africanos, que me parece muy importante. Y Gerald, y esto no se logra realmente si no tenemos estas políticas públicas y por eso el marco de la gobernanza, digamos, que encaminen desde el punto de vista de la legislación que puedan tomar los países, por ejemplo, como la Unión Europea. Hoy, por ejemplo, bueno, podemos hablar, en el caso de Costa Rica, bueno, lo que está en el Plan Nacional de Descarbonización, que es un tema, digamos, visionario, sin embargo, las acciones todavía no se han concretizado desde el punto de vista de, digamos, lo que estamos haciendo en materia de transporte, el tema de la seguridad energética, digamos, de cómo asegurarnos la electricidad. Hoy podemos ser nosotros exportadores, por ejemplo, de la energía solar, de cómo hacemos, digamos, para la reversión de la producción en la parte agrícola, que sin duda alguna es un tema sumamente importante desde el punto de vista, bueno, cómo asegurarnos este tema y sin duda alguna el tema de la transferencia y la creación de capacidades en términos de adaptación y adaptabilidad es sumamente importante, digamos, desde el punto de vista
de reconocer el incremento en la temperatura no se va a lograr si no nos adaptamos, si no fortalecemos la resiliencia, digamos, la parte productiva, infraestructura, y cómo hacemos estos mecanismos, estos instrumentos, no solamente de planificación, y por eso esto no es de gobiernos o de políticos. Hoy, ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos desde la planificación local, desde el tema de los riesgos nacionales y regionales? Yo creo desde el punto de vista, hoy pudieran ser insuficientes, pero sin embargo, estos impactos que afectan el desarrollo de un país. Y sin duda alguna, también reafirmar lo que se estableció en el Acuerdo de París, y por eso recalco mucho, porque fue realmente el acuerdo que nos pone realmente a pensar y repensar que las acciones que veníamos, y por eso hacía al inicio los antecedentes del impacto que está teniendo, si seguimos consumiendo y produciendo en la misma cantidad, el planeta no nos va a alcanzar para los próximos 30 años. Y yo creo que es un tema sumamente importante desde el punto de vista eh, desde el punto de vista de los compromisos que se pueden ir haciendo. Y obviamente el tema de las acciones y los avances tecnológicos es un tema sumamente importante y yo creo que el tema de aquí del sector privado es sumamente importante. Los acuerdos que se puedan tomar desde la sociedad civil, grupos vulnerables, en este caso como grupos indígenas en los países, en nuestros países quizás como Sudamérica y países de la región de Mesoamérica, el papel de la juventud, y recalco acá también el tema de la juventud, los gobiernos nacionales y los gobiernos locales, y hablo en el caso de las municipalidades, el rol que se puede hacer desde el punto de vista de una economía circular para revertir todo esto, es sin duda un tema sumamente importante. Y aquí recalco también el papel, por ejemplo, que de poblaciones vulnerables, porque son, y pongo un tema con el tema, por ejemplo, de género y las perspectivas, digamos, de cómo acabar, digamos, ese tema. Y sin duda, el Pacto Climático de Glasgow reconoció realmente esta necesidad inmediata de actuar rápidamente, digamos, ante los compromisos de manera, digamos, que los podamos en los próximos 10 años revertir que esta temperatura, y por eso se le llamó el compromiso el 1.5, que si no lo revertimos en los próximos 10 años o las políticas que hagamos en los próximos 10 años, van a repercutir para los próximos 100 años. Y como decía al inicio, no tenemos un plan B, digo, un planeta B, y esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros, sin duda alguna. Y a mí realmente este tema no solamente hay que entenderlo desde la ciencia, sino digamos desde los gobiernos, desde qué hacemos como sociedad civil, qué hacemos desde el punto de vista de la educación, que me parece un tema sumamente importante si hablamos de una economía circular y que hoy nos implica a cada uno de nosotros. Y como vos decías, Gerard, que a mí me parece importante, el mismo tema del financiamiento y un tema que he venido trabajando y hoy, por ejemplo, estaba reunido con un grupo de Naciones Unidas. ¿Cómo hacemos desde el punto de vista resiliente, por ejemplo, con el tema de infraestructura en las viviendas? ¿Cómo hacemos para la generación de financiamiento mucho más sostenible desde el punto de vista para la mitigación en proyectos que tienen que ver con la parte agrícola, que tienen que ver con el tema social, hablando del tema de vivienda? Y ellos están estructurando, por ejemplo, para mejoramiento todo el tema de energías renovables y apostándole al país sin duda alguna, como un observatorio mundial sobre temas de cambio climático y que podemos exportar todo este conocimiento y expertise que hemos logrado, porque hoy los países están buscando esa transición. Nosotros ya hicimos esa transición, nosotros producimos el 98% de nuestra energía renovable. Ahora tenemos que hacer realmente, bueno, ¿y qué nos está afectando desde el punto de vista del transporte? ¿Cómo hacemos esa transición? Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar y estoy trabajando en un proyecto sobre el transporte verde. ¿Cómo hacemos esa transición, digamos, desde el punto de vista del transporte? ¿Cómo hacemos esa modalidad del sistema integrado de transporte, donde la persona sea, y ya no pensemos en los carros, sino, digamos, hoy se está electrificando y esta semana hay una iniciativa desde sociedad civil muy, muy bonita, que es la ruta Costa Rica-Panamá con carros eléctricos. Y yo creo que esto es un tema sumamente importante para ir generando esa concientización
en términos del transporte que hoy tenemos, porque solo así podríamos, en el caso de Costa Rica, y el compromiso que tiene el país en la reducción y la contribución que puede hacer el país es sumamente importante. Y sin duda alguna, Gerald, una de las acciones y los compromisos también desde el punto de vista de esta COP que a mí me parece importante y para mencionarte, la lucha, digamos, contra los combustibles fósiles, lo que firmó Costa Rica y Dinamarca en la Alianza Internacional que busca liberar la economía de los países de la producción de petróleo y gas. Esto sin duda ha generado también una discusión interna que no quisiera entrar, pero sin duda yo creo que Costa Rica, incluso países como Francia, Groenlandia, Islandia, Suecia, se unieron, digamos, a esta iniciativa del país y que fue un pacto que fue pionero, que fue ambicioso, y yo creo que solo así en la eliminación y la presión por el suministro de los combustibles fósiles. Hoy Costa Rica le está apostando a la electrificación en temas de transporte. Le está apostando, por ejemplo, a todo el tema de generación distribuida con paneles solares. Y sin duda alguna, esto fue alabado por los mismos ministros que estuvieron ahí. El ministro anfitrió que sin duda alguna, y también hubo un reconocimiento importante de lo que está haciendo, lo que estamos haciendo país y desde el punto de vista del hidrógeno, y que muestra realmente a Costa Rica y que no solamente participamos, sino hoy podemos incidir y es parte de la diplomacia, los que estudiamos y somos desde el punto de vista la parte de relaciones internacionales. Yo hablo de la diplomacia ambiental, que sin duda alguna tiene que ser incorporada dentro de los procesos de estudio. Yo creo que es un tema sumamente importante para todo el relacionalista internacional. El tema de la diplomacia ambiental es un tema sumamente que Costa Rica le tiene que apostar. Y perdón que es que me emociono hablando de estos temas. No, más bien te iba a decir, Rafa, que ya prácticamente ya me están haciendo señas de la radio. Pero más bien tenemos que hacer un programa para hablar, digamos, ya un poco más de esta parte de la diplomacia ambiental y todavía nos quedaron ahí algunos temitas en el tintero, pero bueno, vos sabes que la radio tenemos límites, así que ha sido un honor estar con vos hoy, que nos hayas acompañado y más bien seguimos en conversaciones para poder tener otro programa y poder profundizar en estos y otros temas de lo que estás trabajando y por supuesto lo referente a lo que está haciendo el país en materia ambiental. Muchas gracias por estar en Pulso Global. No, muchas gracias, Gerald. Pero 30 segundos, de verdad, muy agradecido por el espacio, a vos, a Gabriela, y realmente por llevar estos temas a nivel y tener esos espacios sumamente importante para la ciudadanía y todos los que siguen Pulso Global. Realmente un programa realmente bastante novedoso e innovador en el país y felicitarles más bien. Muchas gracias, Rafa. Así que amigos y amigas, hemos llegado hacia el final de nuestro programa Pulso Global. Esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Inred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora Gabriela Navarro y a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos la próxima semana que estaremos conversando con don Jorge Luis Torres Carrillo, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS, sobre el tema de seguridad nacional, un enfoque desde la inteligencia. Así que desde ya invitados a la próxima semana. Que estén muy bien, que pasen muy buenas noches. Nos vemos. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.